Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Le doy la bienvenida a cabina de telereportaje a Ulises Ruiz Ortiz. Usted recordará, fue gobernador de Oaxaca, pero aquí en Tabasco lo conocemos muy bien. Estuvo en algún tiempo por acá y hoy está buscando la dirigencia nacional del PRI, de su partido. Ulises, me da mucho gusto recibirte. Al contrario, Emanuel, muchas gracias por recibirnos. Oye, el PRI en el peor momento de su historia, algunos dicen agonizando y a punto de morir. Bueno, no lo vería de esa forma. Fuimos a una elección, efectivamente. Cuando vas a una elección ganas o pierdes. ¿Pero qué les pasaron por encima? Ninguna de las dos cosas es para siempre. Y lo que tenemos que hacer es refundarnos, lo que tenemos que hacer es revisar cuáles fueron los errores que se cometieron, dónde no cumplimos. Pero ¿a poco todavía no saben? Porque eso es un poco de lo que se ha dicho, Ulises, que se dan cuenta los ciudadanos que los priistas no terminan de entender por qué perdieron. Nosotros lo hemos dicho muy claro, Emanuel, hay nombres y apellidos responsables del gobierno y del partido. A ver, de una vez. Bueno, el presidente Peña. ¿El principal responsable? Un rechazo de cerca del 80% de la ciudadanía. ¿Pero cómo entró cuando presidente? Con mucha expectativa. Era un rockstar. Era con mucha expectativa, no solo para los mexicanos, sino para los Entonces, esmeró Peña Nieto. Sin duda, el rechazo al presidente Peña Nieto, a las políticas públicas más sensibles como es combate a la inseguridad, combate a la pobreza y combate a la corrupción, dejaron mucho que desear, molestaron a los mexicanos, encrisparon a la población. Me parece que Peña llegó un poco con esa molestia del foxismo y del calderonismo, la corrupción y el combate a la inseguridad de Calderón ya tenían molesta a la población. El presidente Peña llega con un enorme respaldo y expectativa. Bueno, era ídolo de todos los priistas. Yo veía que morían por hacerse una selfie con el presidente y todo lo demás. Y fue un gran candidato, fue un gran candidato. Pero un muy mal presidente. No leyó el mensaje. La inseguridad alcanza los mismos porcentajes que Calderón. El combate a la pobreza no resuelve los asuntos de pobreza de fondo, siguen creciendo los pobres, y el combate a la corrupción, bueno, escándalos, esta generación de gobernadores que nosotros le llamamos la generación de la vergüenza, los jóvenes, ¿no? La Casa Blanca, Ayotzinapa, Odebrecht, o sea, por todos lados, en seguridad. Y eso le provoca un rechazo del 80% que se le traslada totalmente al PRI. Pero además se convierte en el gran elector en el PRI y designa y pone y quita y jala y nombra dirigentes. En el gran impositor. Como siempre, Ulises. Como siempre había funcionado, pero que hoy no funciona. El país cambió, nosotros no cambiamos. Y no lo entendieron. No se entendió, por eso estamos recorriendo el país, por eso estamos hablando con los militantes del partido. Hay un grupo de funcionarios públicos que estuvo con él en estas áreas sensibles que tampoco cumplieron con la expectativa. Hay un grupo en la dirigencia del partido que tampoco levantó la mano. Vamos a ponerle nombre. Decías Enrique Peña, pero hay más nombres. Pues está en seguridad el secretario de Gobernación, hoy coordinador de los senadores, los que estuvieron, Osorio Chong. Miguel Osorio Chong. Que dicen traicionó. ¿Traicionó? No lo sé en cuanto a la elección, pero no cumplió con las expectativas en el combate a la inseguridad. ¿En serio no lo sabes? ¿Tú que le sabes al tema electoral? Mira, fue candidato plurinominal al Senado, me parece que debió haber ido de mayoría en Hidalgo, pero bueno, fue candidato plurinominal. Tus buenos deseos para Osorio Chong. Anduvo recorriendo el país y haciendo campaña. Yo lo dejaría más en su actuación en la Secretaría de Gobernación en el combate a la inseguridad. Me parece lo suscribes ahí. Es de los más grandes claro. Rechazos que tiene el presidente Peña. Pero a ver, Ulises, además del partido que no señaló los errores, bueno, pues nadie Enrique Ochoa, una joya. Enrique Ochoa, René Juárez, la qué propia personaje. Pero mira, de los tres últimos, creo que René, en mi impresión, fue como el más sensato, ¿eh? Conoce mejor el partido, es una gente orgánica, pero estaba en la dirigencia nacional desde antes. Pero Ochoa, y bueno. Es parte de las listas cosa plurinominales. Aparte, ¿eh? Ochoa, cosa aparte. ¡Qué personaje! Soberbia, prepotencia, vaya, imprudencia. Así es. Hace 2 años señalamos que el dirigente del PRI se debía elegir por consulta cuando Manlio Fabio
Beltrones renuncia a la dirigencia nacional, nosotros presentamos documentos. Sin embargo, no se nos tomó en cuenta, pusieron a Enrique Ochoa de gerente de la Comisión Federal de Electricidad a gerente del PRI, que es otra cosa. Entonces empezaron los errores, vamos a la Pero un gerente incapacitado para la posición. No conocía. No conocía al PRI, fue un error enviarlo al PRI. Y lo aguantaron demasiado. Bueno, lo puso el presidente Peña. Y lo quitó el presidente Peña. Se le quita prácticamente en la recta final de la campaña, muy tarde, y además no solo era el cambio de Enrique Ochoa, era el cambio de Nuño, era el cambio de varias candidaturas plurinominales, era el cambio de varias candidaturas de mayoría que no estaban funcionando. Presentamos los documentos al PRI, lo exigimos desde ese entonces. Sí, recuerdo. Abrieron los candados para poner a un candidato no priista. Nosotros en Campeche peleamos el que no se abrieran los candados desde nuestra perspectiva. Yo sigo convencido que teníamos hombres y mujeres que podían competir mucho mejor y ganar la presidencia de México. Pero, sin embargo, se abre, el presidente decide en la persona de Pepe Mit, imposiciones en candidaturas en diversas entidades, fracturas en el partido, la lista plurinominal se van a aprobarla a Toluca prácticamente escondidos. Toda la dirigencia nacional y los primeros funcionarios del gobierno de Peña están en las plurinominales. Tenían poder para hacerlo y lo hicieron. Y lo hicieron mal, muy mal, por eso parte del fracaso el primero de julio. Pero tu voz, Ulises Ruiz, pareciera una voz en el desierto. No te creas, Emanuel. Mira, llevo 7 estados de la República. Yo creo que, te diría, millones de priistas coinciden con nuestra postura. Yo veo a una dirigencia prendida con alfileres. Dicen, es que no lo entendieron por cómo ocurre lo de Claudia Ruiz Massieu. No lo entendieron. Algunos dicen una bebesaurio. Mandan mal mensaje de cambio. Me parece que lo que tiene que cambiar es la actitud en la forma de hacer política en el PRI, pero somos mucho más los que coincidimos y vamos a empujar para que se abra la dirigencia. Nosotros estamos recorriendo el país para que la convocatoria para elegir el nuevo dirigente se haga en febrero, sea por consulta, la vote la militancia en todo el país, militantes y simpatizantes con urnas que se instalen, y que este nuevo dirigente, con reglas claras, con este proceso abierto, pueda la militancia del partido, los simpatizantes, decidir quién va a ser el dirigente nacional, y que este dirigente nacional convoque a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional es donde tenemos que revisar al PRI en todas sus partes. Pero el PRI siempre ha tenido dueño. ¿Hoy quién es el dueño del PRI? Pues estás enfrentando al dueño del PRI. Deben ser los militantes y simpatizantes. Eso es lo ideal, pero hoy ¿quién controla al PRI? El mismo grupo de México, sí, claro, y los gobernadores en los estados y los sectores de organización. ¿Qué posibilidades tienes? A modo de Peña Nieto. Las posibilidades es que los militantes coinciden con nosotros en el planteamiento. Y eso es lo que vamos a llevar y vamos a presionar y vamos a exigir. Pero al final ellos en la cúpula toman la decisión que se les da la gana. Ya se van. El presidente Peña sale el 30 de noviembre. Tú pediste detener nombramientos en el CEN e instalar la comisión de reflexión que determinen causas de la derrota, que a mí me parece como una broma, porque van a poner una comisión para reflexionar. ¿Por qué? La verdad sí perdieron. Broma. O sea, por Dios, nos están faltando al respeto, ¿no? A los ciudadanos. Lo que decíamos es que esas preguntas que trae la consulta se las hagan al presidente, se las hagan a Ochoa, se las hagan a René Juárez, se las hagan a Claudia, y yo creo que ahí está la clave y lo resuelve. Claro. 8:52 a.m. Fíjate, Ulises, qué interesante. El representante electoral del PRI en Tabasco, ante el IEPC, Juan Carlos Castillejos, ¿lo conoces? Sí, claro. Él insistió que se debe cambiar de nombre, colores y documentos básicos de su partido, dado que los jóvenes hoy en día lo asocian con ratas. Por ello urgió a la renovación total. Vamos a escuchar cómo lo dijo Castillejos. Si bien el sentimentalismo te jala al PRI con unas siglas, sin embargo ya cuando te vas a una contienda electoral, si tú pones la imagen del PRI, los jóvenes no identifican al PRI como un partido de avanzada, no lo ven como un partido moderno, no lo ven como un partido que pudiera enarbolar y encabezar las verdaderas causas de la sociedad que quiera que les atiendan. Los jóvenes ven al PRI como un partido ya viejo, es más, lo identifican con ratas. Hoy lo veo en redes, hay un evento de la CNC, lo informan los de la CNC y los opositores y los críticos lo primero que ponen son a imágenes de ratitas haciendo una reunión. Imagínense, ese es el problema que tiene el PRI como imagen. Pues tenemos que cambiarla, tenemos que mandarle una señal a la sociedad abierta y a nuestra militancia, que es la que tenemos que recoger su opinión para que sepamos qué es lo que quieren que hagamos. Los jóvenes identifican al PRI con ratas. Grave.
para la imagen del partido. ¿Coincides con Castillejos? No, de ninguna manera. Mira, me parece que el nombre que lo tienes que meter a la discusión de la Asamblea Nacional, las siglas, es una parte, pero no es la más importante. Parece que el cambio de actitud es lo que tiene que entender. Pero a ver, todos los escándalos de corrupción de la imagen del PRI. Gobierno federal, encabezado por el propio Peña Nieto, que está envuelto en los escándalos. Por eso decimos que es el principal y luego, responsable. Los exgobernadores también se suman a ese entonces, desgaste. Esa es la imagen de ratas que les está diciendo los ciudadanos. De corruptos, sin duda, y hay que expulsarlos. ¿Es que un corrupto es un rata o no? Sí, claro. Bueno, sí, ahí está. O sea, yo no coincido que cambiando el nombre vas a resolver esto. Pero empieza a ayudar, porque es el nombre, es el es logo. Las formas de elección, el logo, los principios, dónde está ubicado ideológicamente el PRI, cuáles son las causas nacionales que el PRI abandona, por eso parte de la derrota. O sea, todo lo tienes que revisar en la Asamblea Nacional. Por eso es importante que el nuevo dirigente nacional sea electo por la militancia y simpatizantes. Pero no les va a costar mucho más trabajo con el mismo nombre y con la misma imagen, que ya está posicionada y que ya los ubican de una manera, poder revertir esa imagen, Ulises. Hay que preguntarle a los profesionales y hay que discutirlo en la Asamblea Nacional. Debo decirte... Te veo que no eres... ¿De qué sirve un carro nuevo si traes el mismo chofer? Lo que falla es la conducción. Entonces, si los profesionales de imagen, revisando el nombre, las siglas, opinan que se debe cambiar el nombre, hay que cambiarlo. Si no opinan que se deba cambiar, pues que se discuta en la Asamblea Nacional y que sean los militantes y los simpatizantes quienes decidan. Porque el PRI ya ha cambiado de nombre. Ha y en los momentos, ha cambiado tres veces. Claro, esta sería la cuarta transformación. Pudiera ser. Que está de moda. No, son temas, Manuel, que hay que revisar en la Asamblea Nacional. Ni los podemos negar, ni los podemos cerrar, ni podemos decir que con el cambio de nombre va a cambiar el PRI. Puede ser, te van a decir es la misma gata, pero revolcada. No es solo el cambio de nombre, tienen que darte. Alguno decía, alguien me comentaba, un personaje nacional con el que tengo relación y me decía, es que también deberían de vender el edificio de Insurgentes, que es sinónimo de los dinosaurios y de todo lo que ha vivido el PRI. Son edificios. Bueno, son oficinas. Son oficinas, pero además ostentosa, tiene un significado y demás. Que cambien de sede, que empiecen a enviarle el mensaje a los ciudadanos de austeridad, que además la van a tener a fuerzas porque no van a tener mucho dinero y tienen deudas. Así que, bueno, pues es por ahí vendiendo esto, cambiando, o sea, enviándole el mensaje correcto a los ciudadanos. Cambiando la actitud y la forma de hacer política en el PRI, abriéndole a los Pero no quieren, los dueños del PRI se oponen a todo lo que dan. Para eso es el recorrido. Bueno, fíjate, la excandidata del PRI al gobierno, Georgina Trujillo, también señaló que la marca del PRI se agotó. Lo acaba de declarar Gina. Dijo que al PRI a los jóvenes no les dice gran cosa. Yo ahí difiero, yo creo que sí les dice mucho. Los están tachando de corruptos. Pero sobre todo hizo la reflexión de que en campaña recibió muchos comentarios negativos del partido. Vamos a escuchar a Gina, creo que es valioso. Sí, claro. Estamos hablando de la candidata, claro. Por supuesto. Venga. Es momento de pensar en serio en dar el paso a la cuarta etapa del partido. Es muy doloroso, pero en la campaña, al final del día fueron varias personas las que me decían, usted es la mejor candidata y yo votaría por usted si no fuera candidata del PRI. Había otros que más o menos me decían lo mismo, diciéndome, sin lugar a dudas, usted es la mejor, pero yo no voy a votar por el PRI. Y así creo que como esos que me lo dijeron en la campaña, la mayoría de los mexicanos piensan así. Es doloroso para quienes hemos sido priistas toda la vida, pero tenemos que entender que a lo mejor la marca PRI ya se agotó. Hay que revisarlo. Claridad. Hay que Creo revisarlo. ahí en lo que plantea Gina, es ¿no? un planteamiento. Le decían, estás en la marca equivocada. Tú eres una persona profesional o tenemos una buena opinión de ti, pero no vamos a votar por ti por lo que representas. Es un punto de vista. Hace 3 años el PRI ganaba pero ella elecciones. lo vivió. Hace 3 años, Emanuel, el PRI ganaba elecciones. También cuestionadas en algunas pero en la mayoría formas, las ganaba, ¿no? Y las ganaba. Por ejemplo, bien. Estado de México, que no fue bien porque dicen que todo el gobierno federal se metió a arrebatar la elección. Cuando pierden ellos es fraude.
cuando ganan es el reconocimiento a Peña Nieto, pero de que lo fue comentan un gran todos, presidente que no se metió a la elección. Propios y extraños. No, pero ahora... Bueno, ahora lo vamos a ver. El presidente electo... Vamos a ver si el presidente electo cuando reconoció a Peña como un gran presidente, bueno, que no se había metido en las elecciones. Entiendo ya en la dinámica de ir generando la reconciliación que entonces, tanto no prometió. Cierto. Bueno, como muchas promesas que se está echando de reversa. Ahí, claro, ahí sí y ya iremos viendo. Pero el claro. tema que yo entiendo de AMLO en ese sentido es empezar a generar ya el tema de la reconciliación. Ya no seguir polarizando. No, eso está bien, nada más ¿no? que las promesas son promesas y se deben de cumplir. Y ves que se está echando de reversa. Pero bueno, pero aquí no estamos hablando de las propuestas, estamos hablando de lo que decía y del tema electoral, etcétera. Aquí decías, no, Peña se comportó a la altura. Dijo él. ¿Tú crees que no? Los otros dos no. ¿Y tú qué dices? O sea, cuando perdió en las otras dos ocasiones fue fraude. ¿Tú qué dices, Ulises? Pues a mí me ¿Peña parece se comportó bien y se mantuvo al margen de la mí, elección presidencial? Mira, a mí me parece que el INE ya garantiza procesos democráticos. Hace un año el Estado de México y Coahuila fueron a elecciones. Ahí fue un gran fraude, desde el punto de vista de los opositores. ¿Sí? Y hoy que ganan, y hoy que se les reconoce el triunfo sin ninguna discusión, es un estadista. A mí me parece que el INE garantiza elecciones democráticas en el país, que se ha venido avanzando a través de los años. Más allá de los intentos y tentaciones que pudiera tener el jefe del Ejecutivo. Más allá, espero que ya no se tengan y espero que se termine. Ya va a ser delito grave el fraude electoral. Faltan ya algunos segundos para las 9 de la mañana. Vamos a la pausa. Enrique Bolaina reporta accidente automovilístico, una carambola de 4 vehículos en Ruiz Cortines por el frigorífico antes de llegar al Puente de los Monos. Hay un embotellamiento vehicular terrible, no ha llegado tránsito, es urgente se presenten para agilizar la circulación. Carambola en Ruiz Cortines por el frigorífico. La pausa, regresamos, seguimos platicando con Ulises Ruiz. Summer love.